Bullying y ciberbullying. Estrategias de evaluación, prevención e intervención. Maite Garay Gordovil Landazabal. Introducción. Analizando la historia se puede constatar que los seres humanos frecuentemente han realizado acciones perjudiciales, acciones violentas contra otros seres humanos que han generado dolor y sufrimiento intenso y duradero. Hay muchas maneras posibles de definir la violencia. Si tenemos en cuenta la definición realizada por la Organización Mundial de la Salud, OMS, 2002, el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones, p. 5, podría afirmarse que la violencia siempre ha formado parte de la experiencia humana. Sus efectos se pueden ver, bajo diversas formas, en todas partes del mundo. Cada año, casi 2 millones de personas pierden la vida y muchas más sufren lesiones no mortales como resultado de la violencia autoinfligida, interpersonal o colectiva. En conjunto, la violencia es una de las principales causas de muerte en todo el mundo para la población de 15 a 44 años de edad, y el coste que tiene es inmenso, tanto desde el punto de vista económico, cantidades de ayudas económicas, como humano, aflicción y dolor que causa todo acto de violencia. La violencia se manifiesta en muchos ámbitos y genera diferentes tipos de victimización. Podemos identificar la violencia política, violencia de las guerras y del terrorismo, violencia familiar, violencia entre los padres, violencia de género, violencia hacia los niños, maltrato infantil, abuso sexual, infanticidio, violencia de los hijos a padres, síndrome del emperador, violencia hacia los ancianos, violencia religiosa, contra los miembros de otras creencias religiosas, fanatismo religioso, violencia racista, contra personas de otras razas y culturas, violencia sexista. Sexismo, LGTB-fobia, violencia estructural, relacionada con la injusta distribución económica en el orden mundial, con la pobreza, y violencia escolar, violencia entre iguales, bullying/ciberbullying, violencia del profesor al alumno y viceversa. En este trabajo centramos nuestra atención sobre la violencia entre iguales, bullying/ciberbullying, un tipo específico de violencia, pero debemos encuadrarla en un marco comprensivo más amplio, en el contexto de la violencia humana. En las últimas décadas, el interés y la preocupación social por las conductas violentas entre iguales, tanto cara a cara, bullying, como a través de las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, ciberbullying, han ido incrementándose. El auge de las TIC y los usos perniciosos que niños, adolescentes y jóvenes hacen de ellas han provocado que el problema del acoso escolar cara a cara haya cobrado una nueva dimensión en el acoso a través de medios electrónicos, Internet y móvil. La progresiva concienciación sobre la relevancia que tienen las agresiones en contextos escolares, enfatizada por los medios de comunicación, TV, prensa, radio, Internet, etc., a raíz de hechos graves, como los suicidios consecuencia de sufrir acoso por parte de los compañeros, nos obliga a todos los implicados en la educación a intervenir, tanto en la prevención como en el afrontamiento de las situaciones de acoso escolar, cuando éstas se producen. Como consecuencia de esta situación, en los últimos años se han incrementado las investigaciones que han analizado la violencia entre iguales y se han elaborado instrumentos de evaluación y propuestas de prevención e intervención. Transcurridos más de 40 años desde los pioneros estudios epidemiológicos de bullying cara a cara de Olbeus, 1973, y de ciberbullying de Finkelor, Michi y Bolak, 2000, se puede afirmar que bullying y ciberbullying son fenómenos que se producen en todos los países y en todos los niveles socioeconómicos y culturales. El acoso en todas sus modalidades bullying-ciberbullying es un problema de salud pública digno de consideración, con consecuencias muy perniciosas para todos los implicados, aunque los efectos más graves se evidencian en las víctimas: ansiedad, depresión, estrés postraumático, suicidio. Con esta contextualización, la primera parte del libro analiza el fenómeno del que hablamos, se definen los términos bullying y ciberbullying, se aporta información sobre el porcentaje de estudiantes que sufre o lleva a cabo estas conductas, se identifican las consecuencias para todos los implicados y los mitos que circulan en torno al bullying en todas sus modalidades. Después de analizar el fenómeno, la segunda parte del libro aborda la evaluación, la prevención y la intervención del bullying y el ciberbullying. En primer lugar, se identifican herramientas que permiten detectar y evaluar el bullying y el ciberbullying. En segundo lugar, se profundiza en las acciones para prevenir estas situaciones y para erradicarlas cuando aparecen, así como para paliar sus efectos cuando se ha producido la situación de victimización y perpetración. En este contexto, se exponen algunas intervenciones que pueden llevarse a cabo en contextos educativos, por ejemplo, programas de desarrollo socioemocional para prevenir la violencia, programas antibullying, y ámbitos clínicos,
la evaluación psicológica de un caso clínico, los objetivos terapéuticos con víctimas y agresores, así como las técnicas terapéuticas utilizadas. Complementariamente, en este texto se plantean algunos retos que tiene la psicología del siglo XXI en relación con el bullying y el ciberbullying, desde la sociedad, la escuela, la familia, la clínica, la investigación y el ámbito judicial. El trabajo concluye con la presentación del caso de un adolescente agresor y ciberagresor, cuya conducta mejoró después de participar en una aplicación grupal del programa Cyberprogram 2.0. El trabajo se encuadra en el marco de las actividades realizadas por la Red PROM, Promoción de la Salud Mental Emocional en Adolescentes, dentro de las redes de excelencia del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, y del Grupo de Investigación financiado por la Universidad del País Vasco. Capítulo 1. Bullying y ciberbullying, conceptualización. 1. Definición de los conceptos de bullying y ciberbullying. La definición más aceptada y utilizada de bullying, también denominado con otras acepciones, acoso escolar, maltrato entre iguales, violencia entre iguales, etc., es la formulada por Olbeus, 1973. Este investigador considera que un estudiante está siendo intimidado cuando otro estudiante o grupo de estudiantes le dice cosas mezquinas o desagradables, se ríe de él o ella o le llama por nombres molestos o hirientes. Le ignora completamente, le excluye de su grupo de amigos o le retira de actividades a propósito. Le golpea, patea y empuja, o amenaza. Cuenta mentiras o falsos rumores sobre él o ella, le envía notas hirientes y trata de convencer a los demás para que no se relacionen con él o ella. Estas conductas ocurren frecuentemente y es difícil para el estudiante que está siendo intimidado defenderse por sí mismo. También es bullying cuando un estudiante está siendo molestado repetidamente de forma negativa y dañina. Pero no lo podemos llamar bullying cuando alguien se mete con otro de manera amistosa o como en un juego, ni tampoco cuando dos estudiantes de la misma fuerza discuten o pelean. Desde la primera definición realizada por Olbeus, 1973, pionero en el estudio de este fenómeno, muchos investigadores, Cerezo, 1998, OMS, 2002, Olbeus, 1993 AB, 1999, 2012, 2013, Piñuel y Oñate, 2005, 2006, Rigby, 1996, San Martín, 2005, han precisado matices en su conceptualización. La revisión de estas definiciones, Garay-Gordovil y Oñederra, 2010, permite enfatizar entre las características básicas del acoso escolar o bullying las siguientes. Hay una víctima indefensa acosada por uno o varios agresores, que realizan diversidad de conductas agresivas a la víctima, con intencionalidad mantenida de hacer daño, con crueldad por hacer sufrir. Hay una desigualdad de poder entre la víctima y los agresores, más fuerte física, psicológica o socialmente, existe un desequilibrio de fuerzas, es una situación desigual y de indefensión para la víctima. La conducta violenta del agresor contra su víctima se produce con periodicidad, la relación dominio-sumisión es persistente a lo largo del tiempo, la agresión supone dolor no solo en el momento del ataque, sino de manera sostenida, ya que crea la expectativa en la víctima de poder ser el blanco de futuros ataques en cualquier momento. El objetivo de la intimidación suele ser un solo alumno o alumna, aunque también pueden ser varios, pero este caso se da con mucha menos frecuencia. La intimidación se puede ejercer en solitario o en grupo, pero se intimida a estudiantes concretos. La revisión de los estudios que han analizado este fenómeno permite distinguir 4 formas de bullying. Físico, conductas agresivas directas dirigidas contra el cuerpo de la víctima, pegar, empujar, o conductas agresivas indirectas dirigidas contra sus propiedades, le roban, rompen, ensucian, esconden sus objetos. Verbal, conductas verbales negativas, insultos, motes, hablar mal de esa persona, calumnias. Social, conductas mediante las cuales se aísla al individuo del grupo, no se le deja participar en alguna actividad, se le margina, excluye, ignora. Psicológico, son las formas de acoso que corroen la autoestima, crean inseguridad y miedo, se ríen de la víctima, la desvalorizan, la humillan, la acechan creándole sentimientos de indefensión y temor. No obstante, hay que tener en cuenta que todas las formas de bullying tienen un componente psicológico, Garay-Gordovil y Oñederra, 2010. En las últimas décadas estamos observando un rápido desarrollo y utilización de nuevas modalidades de bullying, una de las cuales es el ciberbullying, también denominado ciberacoso, acoso cibernético, electrónico, tecnológico, digital, entre iguales. Este fenómeno es mucho más reciente y desconocido, por lo que a continuación se presentan varias definiciones y categorizaciones que permiten profundizar en esta nueva forma de violencia entre iguales. Según Smith y otros, 2008,
El ciberbullying es una conducta agresiva e intencional que se repite de manera frecuente en el tiempo mediante el uso, por un individuo o grupo, de dispositivos electrónicos sobre una víctima que no puede defenderse por sí misma fácilmente. Willard, 2005, define el ciberbullying como el envío y la acción de colgar, sending y posting, textos o imágenes dañinas o crueles por Internet u otros medios digitales de comunicación. Belsey, 2005, conceptúa el ciberbullying como el uso vejatorio de algunas TIC, como el correo electrónico, los mensajes del teléfono móvil, la mensajería instantánea, los sitios personales, etc., y o el comportamiento personal en línea difamatorio, de un individuo o un grupo, que deliberadamente, y de forma repetitiva y hostil, pretende dañar a otra persona. Según el estudio sobre hábitos seguros en el uso de las TIC por los menores, publicado por el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, INTECO, 2009, el ciberbullying es una conducta de acoso entre iguales en el entorno TIC que incluye actuaciones de chantaje, vejaciones e insultos de unos niños a otros. El ciberbullying supone difusión de información lesiva o difamatoria en formato electrónico a través de medios de comunicación como el correo electrónico, la mensajería instantánea, las redes sociales, la mensajería de texto a través de teléfonos o dispositivos móviles o la publicación de vídeos y fotografías en plataformas electrónicas de difusión de contenidos. Tiene que haber menores en ambos extremos del ataque para que se considere ciberbullying. Si hay algún adulto, entonces no es ciberbullying. Tampoco se trata de adultos que engañan a menores para encontrarse con ellos fuera de la red o explotar sus imágenes sexuales, hablamos entonces de grooming. Partiendo de estas y otras de las definiciones realizadas en los estudios llevados a cabo hasta 2009, Tokunaga, 2010, aportó la siguiente definición integradora, y que, desde entonces, ha sido empleada por varios autores. Ciberbullying es cualquier conducta realizada por individuos o grupos mediante medios digitales o electrónicos que comunica mensajes hostiles o agresivos con la intención de infligir daño o molestar a otros. Cabe añadir que el perpetrador de ciberbullying puede ser o no conocido, y que, aunque puede ocurrir en la escuela, el ciberbullying a menudo ocurre también fuera de ella. El ciberbullying implica intencionalidad y deseo de hacer daño al otro. Además, el que en un momento es ciberacosador puede convertirse en otro momento en cibervíctima. Los niños y adolescentes a menudo cambian los roles, pasando de víctima a acosador y viceversa. En el ciberbullying, el acosador y la víctima son niños, niñas o adolescentes, habitualmente compañeros de colegio o instituto y se relacionan en la vida física, cara a cara. Aftab, 2010, diferencia entre formas de acoso directo e indirecto. Define como acoso directo el envío de mensajes directos a otros niños o adolescentes, mientras que el acoso indirecto o por delegación implica utilizar a otras personas para acosar cibernéticamente a la víctima, ya sea con o sin el conocimiento de estos cómplices. El acoso indirecto puede ser más peligroso, ya que puede incluir a personas adultas en el hostigamiento. La mayoría de las veces, son cómplices no deliberados y no saben que están siendo utilizados por el ciberacosador. Por ejemplo, los ciberacosadores tienden trampas a sus cibervíctimas para que reaccionen de manera violenta, y el ciberagresor le denuncia al proveedor, que anula la cuenta en línea de la cibervíctima. El acoso por delegación también se refiere a una situación en la que una persona piratea la cuenta de la víctima y envía mensajes hostigadores e impertinentes a amigos y familiares de la lista de contactos. Kowalski, Agatston y Guime, 2010, han definido el ciberbullying en sentido amplio, que incluye el uso de correos electrónicos, mensajerías instantáneas, mensajes de texto e imágenes digitales enviadas a través de teléfonos móviles, páginas web, bitácoras web, blogs, salas de chat o coloquios en línea, y demás tecnologías asociadas a la comunicación digital, como redes sociales en línea, juegos por Internet, etc. Desde su punto de vista, el ciberbullying, igual que el bullying tradicional, se distribuye a lo largo de un continuum de gravedad. En el extremo menos severo, el acoso puede ser difícil de identificar, y en el otro extremo ha llevado en ocasiones al asesinato y al suicidio. Además, estas investigadoras identifican 8 tipos de acoso cibernético diferentes. Insultos electrónicos, intercambio breve y acalorado entre 2 o más personas, que tiene lugar a través de alguna de las nuevas tecnologías. Intercambio de emails privados o intercambio en contextos públicos como chats. Intercambio mutuo de insultos entre varias personas implicadas. Hostigamiento, mensajes ofensivos reiterados enviados a la persona elegida como blanco por correo electrónico o en foros públicos, como salas de chat y foros de debate, envío de cientos o miles de mensajes de texto al teléfono móvil de la persona elegida como blanco. Difiere de los insultos porque el hostigamiento es más a largo plazo, es más unilateral, incluyendo a uno o más ofensores frente a una única víctima.
Denigración, información despectiva y falsa respecto a otra persona que es colgada en una página web o difundida vía emails, mensajes instantáneos, etc. Por ejemplo, fotos de alguien alteradas digitalmente, sobre todo de manera que refleje actitudes sexuales o que puedan perjudicar a la persona en cuestión. Foto alterada para que parezca que una adolescente está embarazada. Comentarios maliciosos que se escriben en un cuaderno de opiniones, en línea en el que se insinúa que una adolescente es sexualmente promiscua. Suplantación. El acosador se hace pasar por la víctima, la mayoría de las veces utilizando la clave de acceso de la víctima para acceder a sus cuentas en línea, y a continuación envía mensajes negativos, agresivos o crueles a otras personas como si hubieran sido enviados por la propia víctima. Desvelamiento y sonsacamiento. Implica revelar información comprometida de la víctima a otras personas, enviada de forma espontánea pero privada por la víctima o que ha sido sonsacada a esta y después difundida a otras personas. Exclusión. No dejar participar a la persona de una red social específica. Ciberpersecución. Envío reiterado de comunicaciones electrónicas hostigadoras y amenazantes. Paliza feliz. Happy slapping se realiza una agresión física a una persona, que se graba en vídeo con el móvil y luego se cuelga en la red para que la vean miles de personas. Las formas que el ciberbullying adopta son muy variadas. ¿Qué conductas realizan los ciberagresores? Una revisión de las conductas identificadas por numerosos autores, Aftab, 2010, Flores, 2008, Garay-Gordovil, 2011b, 2013, 2014, 2015, 2017, Kowalski y otros, 2010, Tokunaga, 2010, permite identificar las siguientes. Envían a través del móvil o del correo electrónico mensajes ofensivos, insultantes, desvalorizantes y o amenazantes e intimidatorios. Eres feo, gordo, todos te odian, deberías morir, ten cuidado que te vamos a machacar. Hacen llamadas de teléfono anónimas para atemorizar a la víctima, y también llamadas telefónicas para desvalorizar, insultar y o para amenazar e intimidar. Manipulan fotografías de la víctima para ridiculizarla o crear una imagen negativa y o falsa de esa persona, que después distribuyen por móvil o suben a una web. Excluyen. No dejan participar, aíslan a la víctima de las redes sociales, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram. Roban la contraseña de su correo electrónico y suplantan la identidad de la víctima, por ejemplo, enviando mensajes agresivos a sus contactos para que se enfaden con la víctima, cambian la contraseña para que la víctima no pueda leer los mensajes que le llegan a su correo, con lo que violan su intimidad. Suplantan la identidad de la víctima, dejando comentarios ofensivos en webs, blogs, foros, etc., o participando agresivamente en chats de manera que las reacciones negativas vayan posteriormente dirigidas a quien ha sufrido la usurpación de personalidad. Provocan a la víctima en servicios web que cuentan con un responsable de vigilar/moderar lo que allí pasa, chats, juegos en línea, comunidades virtuales, para conseguir una reacción violenta de la víctima, a la que luego denuncian con la finalidad de que el responsable impida acceder a la víctima a ese servicio. Crean una web a nombre de la víctima, donde ésta, supuestamente, confiesa experiencias personales, hace demandas explícitas de contactos sexuales gratuitos indicando por ejemplo el móvil de la víctima para facilitar el contacto. Dan de alta la dirección de correo electrónico de la víctima en determinadas webs para que luego sea víctima de spam. Difunden mentiras de esa persona para perjudicarla, falsos rumores, difamaciones. Hacen circular rumores sobre la víctima que indican un comportamiento negativo, con la finalidad de que los demás rechacen a la víctima o tomen represalias contra ella. Difunden información personal, confidencial, secreta de la víctima, por ejemplo, sobre su orientación o identidad de género. Denigran o hablan mal de la víctima en una web, en el blog personal, etc. Hacen encuestas y rankings en Internet para denigrar a la víctima. Dan de alta, con foto incluida, a la víctima en una web donde se trata de votar a la persona más fea, menos inteligente, más gorda, y cargarle de puntos para que aparezca en los primeros lugares. Las opiniones le llegan al correo electrónico de la víctima. Dan una paliza a la víctima o la colocan en una situación humillante, lo graban con el móvil y difunden el vídeo a través del móvil o lo suben a YouTube, Happy Slapping. En los últimos años, Wonglo y Bullock, 2011, simplifican el término ciberbullying señalando que el acoso cibernético es una categoría de la intimidación que ocurre en el ámbito digital/electrónico. Langos, 2012, señala que el ciberbullying es el acoso adaptado a las tecnologías. Según esta autora, el fenómeno implica el uso de las TIC para su desarrollo y se caracteriza por la intencionalidad de causar daño a otro, víctima, que no puede defenderse a sí mismo fácilmente.
El cyberbullying puede ser directo o indirecto y ambos tipos implican el envío reiterado de comunicaciones no deseadas a una víctima. Sin embargo, en el cyberbullying directo el envío de mensajes se dirige solo a la víctima, mientras que el cyberbullying indirecto supone la publicación de comentarios despectivos e hirientes en foros, redes sociales o incluso en páginas web creadas específicamente para ridiculizar y poner en evidencia a la víctima.